Segunda parte. ¿Cómo ha de ser la obediencia? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, que he subrayado yo ahí, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien, Pablo les dice a los filipenses que su presencia con ellos, si es que le llegasen a poner en libertad, no es esencial para su vida. Filipenses, les dice, debéis entender que la salvación es un don que Dios os ha dado desde el cielo y que os tenéis que ocupar en él aunque yo no esté. Es Dios el que produce en vosotros así el querer como el hacer, no yo. Entonces, ¿para qué sirven los pastores y los maestros? Es evidente que son de una ayuda impresionante para la Iglesia porque ellos nos guían hacia Cristo, nos exhortan y al predicar nos hacen más sencillos con conceptos muy complejos de las Escrituras, pero siendo importantes, no son esenciales. Otra vez, no que no sean importantes, que lo son y mucho, sino que nuestra santidad no depende de ellos. Esto es necesario saberlo porque en ocasiones hay miembros de iglesias que son tan dependientes de sus pastores y maestros que cuando estos faltan o cuando caen en algún pecado público, se derrumban y terminan dejando la fe. Estas personas no seguían a Cristo, seguían a un líder. Pero sin duda nos ayudan a obedecer, que es lo que Pablo nos está intentando enseñar. Está hablando de la obediencia. Por eso Pablo nos está enseñando que no se puede tomar a la ligera la desobediencia y que si hay alguien que dice que está en Cristo, pero vive habitualmente en la desobediencia pertinaz, no es que sea inmaduro espiritualmente, es que directamente es un desobediente. Por eso dice que la obediencia no solo tiene que ser una apariencia cuando Él está delante, la obediencia a la palabra ha de verse sobre todo en casa, o sea, cuando no estamos frente a un pastor o la congregación. Qué difícil, ¿verdad? Por eso dice algo muy curioso y que probablemente no hayáis prestado atención. Fija, no solo tenéis que obedecer como siempre habéis hecho cuando estaba yo delante, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué pasaría con algunos de los de Filipos en este asunto de la obediencia? ¿Obedecerían como los que agradan a los hombres mientras Pablo estaba delante y no como los que tienen que agradar a Dios? ¿Estarían más dispuestos a obedecer cuando Pablo estaba adelante que cuando estaban con Epafrodito? No lo sabemos, es igual, pero esta es la enseñanza. Y es una enseñanza evidentemente también para nosotros, porque algunos hacéis más caso cuando yo estoy presente en cualquier reunión que cuando no estoy, y eso no está bien. Todos los líderes que tenemos en la Iglesia están puestos para animar a la obediencia. Y yo entiendo esta exhortación de Pablo, porque es una alegría saber que la Iglesia obedece, no como cuando yo estoy presente, sino mucho más en mi ausencia. ¿Entendéis? Cuando me llega esto a mí, por ejemplo, a mí me pone muy contento. Y al contrario, cuando veo que no hay la obediencia porque no estoy delante, pues me pone triste. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer como si estuviese Dios delante. Por eso hay algo muy difícil en nuestra vida, que es obedecer en casa, cuando nadie nos está viendo. En el hogar es muy difícil tener humildad para obedecer a eso que sabemos que tenemos que obedecer. Por eso pegamos portazos y gritamos, ¿a que sí? Por eso Pablo insiste en la obediencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Yo sé que es muy difícil ser humilde y por lo tanto obediente cuando estoy apartado del escrutinio de los demás. Pero también sé que no puedo esconderme de la mirada de Dios y de su Espíritu Santo. Por eso he de poner mi vida en oración cada mañana para poder ocuparme en mi salvación, porque si no va a ser muy difícil. ¿Pero qué es ocuparse en la salvación?
Tercera parte. Tercera parte, ¿qué es ocuparse en la salvación y cómo hacerlo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fuimos justificados. Por lo tanto, la justificación acarrea consecuencias. ¿O qué pensabais? Si en el momento de creer en el Señor fuésemos llevados a su presencia, bueno, pero no es así. Por eso, después de la justificación, la salvación continúa con la santificación de nuestras vidas. Ocuparse significa perfeccionar, llevar a buen término algo que ya ha comenzado. Por eso, ocuparme en mi salvación significa que una vez sembrada la semilla, tengo que fomentar el crecimiento de esa semilla. ¿Cómo? Haciendo lo que está en mi mano para que esa semilla llegue a convertirse en un fruto lo más sabroso posible. El crecimiento lo da Dios. La información genética y el poder en la semilla, eso viene dado por Dios. Yo ahí no puedo hacer nada, pero puedo poner obstáculos a su crecimiento o puedo ayudar a que el potencial de poder y milagro que lleva esa semilla dentro termine por ser lo que debe ser. Si he sido salvo, tengo el don de la salvación obrando en mí, pero para que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda hacer eso que Él quiere que yo haga, tengo que someterme completamente a Él. Y aquí volvemos a ver la humildad en obediencia. Por eso Pablo, antes de entrar en estos versículos, y para que tengamos claro el ejemplo, nos ha mostrado la obediencia en humildad que tuvo Jesús al ir a la cruz. Una absoluta y completa sumisión a la voluntad de Dios Padre. ¿Os dais cuenta? Por eso, y antes de nada, en cuanto uno se levanta por las mañanas, deberíamos decir: Jesús, y aquí voy a hacer una especie de oración muy larga. Jesús, entiendo lo que has hecho por mí en la cruz y en agradecimiento, y aunque no me obligas a ello, quiero que en el día de hoy mi voluntad sea la tuya. Y esto para que tu gloria se manifieste al mundo. Porque quiero evitar todo lo que se oponga a tu voluntad. Señor, pon en mi voluntad la tuya, que es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque yo sé que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Padre, quiero ocuparme en mi salvación. Sé que he sido salvado y precisamente por eso, porque he sido salvado por gracia y no por algo previo que haya hecho yo, sé que ninguna obra buena va a mejorar esa salvación que tu Hijo obró por mí en la cruz. Y precisamente por eso, por amor y agradecimiento a lo que ya hiciste, quiero ocuparme en ese regalo para que mi santidad crezca. Quiero que mi vida produzca los frutos del Espíritu Santo que anhelo y por eso quiero ser humilde y obedecer tu voluntad, que sé perfectamente cuál es, para ser transformado a la imagen de Cristo. Qué fácil y qué difícil. Esta debiera ser nuestra oración todas las mañanas al levantarnos, porque ocuparnos en nuestra salvación significa que hacemos todo lo posible para alimentar nuestra vida, para capacitarla y estimularla a que crezca, para que se desarrolle fuerte y sana. Y la oración es un poderoso medio para que Dios obre en nosotros. Es un medio de gracia. Un medio es un canal por el cual baja la gracia de Dios a nuestras vidas. Y la oración es un medio. Pero hay otros medios de gracia, como es la predicación de la doctrina de los apóstoles. Hoy Dios está a través de la predicación enviando, a través de este medio de la gracia, de su gracia, está enviando bendición y vida eterna. Y la comunión unos con otros, en la que unos y otros nos animamos a cuidar de nuestra salvación. Así que los sermones y la comunión que tenemos en la Iglesia, además de leer la palabra en mis tiempos devocionales, son algunos de los medios que Dios usa a través del Espíritu Santo para hacer su obra en mí. Cuanta más comunión tenga con mis hermanos, y cuánta gente no tiene comunión, ¿verdad? Cuanto más lea la palabra,
Si he dedicado el domingo entero al Señor para venir con mi mejor disposición a escuchar hoy la palabra, no solo la hora de la reunión, sino todo el domingo entero al Señor para venir con mi mejor disposición a escuchar el sermón, cuanto más ore, será cuanto más desee cuidar las cosas que Dios me ha dado y evitaré las que me quiere dar el mundo. Así es como se puede cuidar la salvación.